Hola doctores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del tema de apendicitis, un tema de cirugía general que todos los años preguntan y lo más importante de este tema es aprendernos muy bien la escala de Alvarado. Entonces vamos a comenzar para que el video no sea tan largo. La apendicitis vamos a tener tres diferentes definiciones. Tenemos la apendicitis aguda, la apendicitis simple y finalmente la apendicitis complicada. La aguda va a ser una inflamación del apéndice, principalmente cecal, que inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como una consecuencia el incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco y este va a estar asociado con poca elasticidad de la serosa. Una apendicitis simple es aquella apéndice que está inflamada, pero no va a haber gangrena, no vamos a tener perforación y ningún absceso. Lo contrario a una apendicitis complicada, como su nombre lo dice, ya va a haber complicaciones. ¿Cuáles son estas? Pues precisamente la gangrena, la perforación y los abscesos periapendiculares. La apendicitis es una urgencia quirúrgica y es la más común a nivel abdominal. Vamos a tener su localización en el 74% y la más frecuente es retrocecal. Esto es muy importante que lo sepan porque en el examen sí lo llegan a preguntar. A mí sí me preguntaron cuál es la localización más frecuente del apéndice y es la retrocecal. En segundo lugar tenemos la pélvica y solamente en el 2% tenemos la paracecal. Su etiología vamos a tener dos principales causas. La causa principal que nos menciona la bibliografía es por un fecalito o apendicolito que va a estar obstruyendo como tal el apéndice. Y la causa secundaria es la hiperplasia de los folículos linfoides submucosos. Hasta en el 60% la podemos encontrar. Algunas bibliografías o algunos manuales mencionan que en niños la causa principal es precisamente esta, la hiperplasia de los folículos linfoides, y en adultos es por un fecalito. Entonces hay que tener muy presente estas dos causas. En 4% podemos encontrar cuerpos extraños, pueden ser comida, semilla, entre otras, y finalmente tumores apendiculares. Estos pues principalmente los carcinoides, pero solamente los podemos encontrar hasta 1%. Vamos a tener 4 fases de una apendicitis. La primera la conocemos como catarral o mucosa. Como su nombre lo dice, va a haber una inflamación de la submucosa, pero macroscópicamente vamos a encontrar nuestro apéndice normal. La flemosa, que es la segunda fase, en esta vamos ya a encontrar la ulceración de la mucosa y evidentemente pues ya una inflamación importante. La purulenta, pues vamos a tener un exudado purulento, pero esto a nivel de la luz apendicular, que quiere decir que solamente el exudado va a estar dentro del apéndice. Y obviamente la inflamación, como pueden ver, ya va a estar bastante elevada. Y finalmente la gangrenosa. Esta ya va a ser la última fase, ya vamos a tener complicaciones, la apéndice va a estar ya necrosada, puede haber perforación, puede haber una peritonitis localizada, puede haber abscesos o ya en una complicación más grave, una peritonitis ya difusa. Epidemiología. Lo más importante que debemos de conocer de la epidemiología es que se presenta en todas las edades, pero es un poquito más frecuente en la segunda a tercera década de la vida. Y ojo, muy importante, se perfora el apéndice de 24 a 72 horas. También es una pregunta que les puede llegar en el examen. ¿Cuántas horas tarda en perforarse el apéndice? De 24 a 72. El 7% de la población nos menciona la bibliografía que la puede padecer y de un 20 hasta el 30% se llegan a perforar. El cuadro clínico. Yo creo que todos ya conocemos el típico cuadro clínico de apendicitis, pero nada más vamos a puntualizar algunos datos que pueden llegar a venir. Como ya sabemos, el dolor abdominal puede ser el primero
o más bien el síntoma inicial que va a tener nuestro paciente. Este dolor abdominal va a ser agudo, va a ser tipo cólico y comienza en una región periumbilical, es decir, alrededor de nuestro ombliguillo. Se va a incrementar rápidamente con una intensidad bastante fuerte y este dolor que comienza a región periumbilical va a migrar en menos de 24 horas a nuestro cuadrante inferior derecho. Ese es el clásico y el típico dolor de una apendicitis. Es muy importante que cuando tengan a un paciente con algún dolor abdominal y que ustedes puedan sospechar de apendicitis, le pregunten si el dolor siempre ha estado ahí donde lo refiere o le ha cambiado de lugar, porque en ese caso podemos saber si puede ser un dolor pues de una probable apendicitis. Después del inicio de nuestro dolor van a existir náuseas o vómitos, aunque nos refieren que no van a ser muy numerosos. Generalmente vomitan en 2 ocasiones y hasta ahí. Y fiebre, la fiebre va a ser importante de 38 grados o más. También el dolor se va a incrementar al toser o caminar. Exploración física. También es muy importante porque tenemos diferentes puntos y diferentes maniobras que vamos a realizar en nuestra exploración física. Es muy importante que las conozcan porque también las llegan a preguntar. Son muchísimos puntos apendiculares, son más de 20 maniobras, más de 20 puntos. No se los van a preguntar todos, pero sí pueden preguntarle 1 o 2, los más importantes. Yo creo que en este cuadrito está muy bien resumido los puntos apendiculares más importantes, entonces tómenle foto, apréndanselo, pónganle pausa al video porque estos sí se los pueden llegar a preguntar. En exploración física podemos encontrar datos de irritación peritoneal, hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, defensa y rigidez muscular involuntaria. Ahora vamos con los datos cardinales de mayor sensibilidad. Esto también apréndenselo porque tal cual la guía de práctica clínica nos dice que tenemos datos cardinales y estos datos son los de mayor sensibilidad. Casi nos dicen, si nuestro paciente tiene estos datos, estos 3 datos que tenemos de aquí, ya ni hay que hacerle el cuento, ¿no? Ya es una apendicitis y hay casi que pasarlo a cirugía. El primer dato cardinal es un dolor característico. Como ya vimos, puede ser que el dolor comience en la región periumbilical y migre hacia nuestro cuadrante inferior derecho o directamente tenga una localización inicial en el cuadrante inferior derecho. El segundo dato cardinal va a ser una irritación peritoneal. ¿Cómo la vamos a saber que nuestra paciente tiene una irritación peritoneal? Pues tiene hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, rebote positivo, defensa y una rigidez abdominal. Y finalmente, nuestro último dato cardinal es la respuesta inflamatoria. ¿Cómo la vamos a encontrar? Leucocitosis con predominio de neutrófilos. Grábense bien este cuadrito porque también lo llegan a preguntar. Y tenemos la famosísima escala de Alvarado. La escala de Alvarado es un puntaje que nosotros tenemos para guiarnos, para ver si es una baja, alta probabilidad o casi certeza de que sea apendicitis. Esta escala siempre la preguntan en todos los años, a mí me la preguntaron, entonces les van a poner un caso clínico de una paciente, les van a describir todos los síntomas, etcétera, y les van a decir según la escala de Alvarado cuál es su puntaje. Y ya ustedes la tienen que sacar. Entonces sí es importante que se la aprendan muy bien. Esta imagen me gusta porque pues separa la escala por síntomas, signos y finalmente laboratorio. Son 3 síntomas, 3 signos y 2 de laboratorio. Entre síntomas vamos a encontrar migración del dolor, anorexia, náusea y vómito. Todos los síntomas tienen un punto. Los signos vamos a tener dolor en el cuadrante inferior derecho, rebote positivo y fiebre. En el signo de dolor en cuadrante inferior derecho encontramos 2 puntos y finalmente el laboratorio donde tenemos leucocitosis de 2 puntos y desviación a la izquierda de neutrófilos con 1 punto. Esto también es muy importante porque hay que recordar todos valen 1 punto excepto dolor en el cuadrante inferior derecho y leucocitosis valen 2 puntos. Apréndanse muy bien esta escala
Y recordar que el dolor en el cuadrante inferior derecho y leucocitosis son los únicos que valen 2 puntos. De ahí en fuera lo demás es 1 punto. Y vamos a tener que si nuestra paciente tiene 4 puntos o menos, es muy baja probabilidad que sea apendicitis y hay que buscar un diagnóstico diferencial. Si tenemos de 6 a 5 puntos, pues son consistentes de apendicitis, pero no diagnóstico. Hay que apoyarnos de otros auxiliares de imagen y laboratorio. Mayor de 7 ya es una alta probabilidad de apendicitis y de 9 a 10 pues es casi certeza. Y vamos al diagnóstico. El 80% del diagnóstico va a ser clínico, pero tenemos auxiliares en dado caso que tengamos duda. Muy importante, el gold estándar para una apendicitis es la TAG, la tomografía abdominal. Aquí incluso les puse una imagen de una tomografía donde encuentran nuestra apéndice bastante inflamadita e incluso se ve por ahí un fecalito, ¿no? Entonces mucho ojo, gold estándar es la TAG abdominal. También tenemos otros auxiliares de imagen como un ultrasonido abdominal, una radiografía y finalmente la laparoscopía. En una biometría hemática vamos a encontrar principalmente leucocitosis con neutrofilia. La TAG, como ya vimos, va a detectar y localizar masas inflamatorias, como son los llamados plastrones. Vamos a tener que encontrar abscesos y obviamente la apéndice inflamada. El ultrasonido nos menciona la guía que si se hace con mucho esmero y con un buen especialista puede tener una sensibilidad del 75 hasta el 90%, pero esta también nos puede ayudar a identificar diagnósticos diferenciales como una torsión ovárica o un piosalpinx, sobre todo en mujeres que pues tenemos ahí más zonas anatómicas que pueden dar un dolor parecido. Hasta un síndrome premenstrual puede dar bastante fuerte y lo podemos llegar a confundir con una apendicitis. Entonces, mucho ojo con las mujeres. Dice nuestra guía que solamente el 5% de los casos se pueden observar la apéndice, por lo cual limita su utilidad. Y hasta un 6% puede dar falsos positivos. La radiografía abdominal tiene baja sensibilidad y especificidad, pero entre los hallazgos que podemos llegar a encontrar va a ser un borramiento del psoas, asa centinela, el apendicolito lo podemos encontrar del 7 al 15% y aumento de opacidad en el cuadrante inferior derecho. Y finalmente la laparoscopía, que ya va a ser pues como tal un procedimiento invasivo y esta solo debemos de utilizarla cuando tenemos un caso de difícil diagnóstico. Ya cuando de verdad nada nos ayudó para encontrar el diagnóstico, pero nosotros creemos que de verdad es una apendicitis, pues ya la hacemos. Mientras no es de primera elección. Vamos a hablar un poquito más de apendicitis en niños, en embarazo y en adulto mayor. Vamos a decir prácticamente los puntos clave. En el caso de los niños, vamos a encontrar que la peritonitis va a ser más severa si llegamos hasta ese punto. ¿Por qué? Porque en los lactantes el epiplón va a ser más corto y no va a alcanzar a envolver esta apéndice inflamada. Por lo tanto, al perforarse, pues traca, ¿no? La peritonitis ya es bastante severa. La mayor incidencia de apendicitis en los niños va de los 6 hasta los 10 años de edad, es decir, en los escolares. La incidencia va de 4 por 1000 niños y es un poco más común en niños hombres que en mujeres. La clínica básicamente es igual, pero lo único importante o lo que quiero que se graben de una apendicitis en niños es que en el lactante el síntoma inicial es la diarrea. La guía de práctica clínica sí nos hace mucho énfasis en esto para tenerlo en cuenta. Un lactante, obviamente, pues un lactante no habla, no nos va a decir que le duele la pancita, etc. Entonces ellos van a comenzar con diarrea. Hay que tenerlo muy bien en cuenta porque
a veces los lactantes es un poquito más difícil de diagnosticar apendicitis. Afortunadamente, como vimos, no es muy común en esta edad, pero pues sí nos los pueden llegar a preguntar en el examen. En niños tenemos algo que se llama prueba triple o triada de laboratorio, que también está en la guía de práctica clínica. PCR mayor de 8, leucocitosis mayor de 11.000 y neutrofilia mayor de 75%. Esta triada de laboratorio solamente aplica en apendicitis en niños. En niños nos dicen que si tenemos menos de 2 manifestaciones cardinales, hay que hacer de primera elección ultrasonido. Si no queda concluyente el ultrasonido, hay que realizar TAC. Y si tenemos 2 o 3 manifestaciones cardinales, ya no hay que hacerle al cuento, ya hay que realizar la apendicectomía porque ya casi es una apendicitis. Es lo que les mencionaba. Las manifestaciones cardinales, que ya vimos que son 3, son muy importantes que se las aprendan porque la guía hace mucho énfasis en eso. Si tiene una, sí hay que hacer algún ultrasonido o algún estudio de imagen para confirmar el diagnóstico. Si tiene 2 o las 3, ya hay que pasarlo directamente a cirugía. Ahora la apendicitis en el embarazo. La apendicitis es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo. Se puede presentar de 1 por cada 1.500 embarazos y lo más importante de esto es que su pico de incidencia es en el segundo trimestre de gestación. Eso también me lo llegaron a preguntar a mí, entonces apréndanselo. El trimestre más frecuente para la apendicitis es el segundo. Una apendicectomía en el segundo trimestre puede provocar partos pretérminos y ya en el tercer trimestre puede provocar abortos hasta en un 30%. El diagnóstico. Ya vimos que el gold estándar es TAC, pero a una paciente no la vamos a meter a tomografía a una paciente embarazada. El de primera elección en un embarazo es el ultrasonido abdominal. Solamente vamos a realizar TAC cuando haya duda diagnóstica que nuestro ultrasonido no nos reveló nada y también si nuestra paciente tiene más de 20 semanas de gestación. Si tiene menos de 20 semanas no le vamos a realizar TAC. Eso también es muy importante que se lo aprendan. Y el crecimiento del útero hace que nuestro apéndice y nuestro ciego se desplace hacia arriba de 3 a 4 centímetros. También apréndanse eso, si lo pueden llegar a preguntar, cuántos centímetros se desplaza el apéndice en el embarazo y ya le ponen 3, 4 centímetros. Así de fácil. Y finalmente la apendicitis en un adulto mayor. La apendicitis en este rango de edad ya es menos frecuente, se presenta del 3 al 10%. Y muy importante, en adultos mayores el apéndice se perfora mucho antes que en los jóvenes. Como vimos que es muy poco frecuente la apendicitis, por lo regular el dolor abdominal puede ser principalmente de problemas de la vía biliar, alguna obstrucción intestinal, algunos tumores o causas vasculares como una isquemia mesentérica. Entonces, la apendicitis no es muy común, pero no hay que dejarla de lado. El cuadro clínico sí va a variar dependiendo de también qué tan grande es nuestro adulto, pero sí varía con respecto a los jóvenes. El dolor va a ser constante en el adulto mayor, pero no va a ser intenso en comparación con los jóvenes. La temperatura puede estar normal o ligeramente elevada. Lo que sí vamos a encontrar muy frecuente es la distensión abdominal y el meteorismo. También podemos llegar a encontrar masa en el abdomen inferior derecho y poca defensa abdominal. Entonces, como pueden ver, el cuadro clínico sí varía un poco. Incluso podemos encontrar alteraciones hidroelectrolíticas y aumento de creatinina. Aquí las guías de práctica clínica nos dice que tengamos mucho ojo con esto porque al tener alteraciones hidroelectrolíticas y de creatinina, nosotros nos vamos más por alguna obstrucción intestinal y no precisamente puede ser eso, puede ser un cuadro de apendicitis. Entonces, esto es importante saberlo, pero más que para el examen, para nuestra vida como médicos. Tener en cuenta que en los adultos mayores la apendicitis se puede encontrar de esta forma y muy importante reconocerlo
porque no queremos que nuestro paciente mayor se complique por no haber diagnosticado una apendicitis a tiempo. Y aquí prácticamente son cuadros que me gustaron porque resumen muy bien lo que hay que hacer. Pacientes que tengan 2 de 3 manifestaciones cardinales, programar apendicectomía. 2 o incluso las 3, ¿no? Ya no hay que hacerle el cuento, ya hay que programar la apendicectomía. Si nuestro paciente tiene 1 de las 3 manifestaciones cardinales, entonces aquí sí debemos de confirmar el diagnóstico con un estudio de imagen. Muy importante, en niños y en embarazadas se inicia con un ultrasonido. Si no es concluyente el ultrasonido en niños o en embarazadas, ya podemos realizar TAC. La embarazada siempre y cuando mayor de las 20 semanas de gestación. En los adultos jóvenes realmente no hay una... no nos dice la guía que debemos de hacer TAC o ultrasonido. Es como que lo que tengamos, pero sabemos que el gold estándar es la TAC. Entonces, si contamos con TAC, lo ideal en adultos jóvenes es hacerla. Y también otros cuadritos que me gustaron mucho. Niños, como ya les había dicho, con una manifestación ultrasonido. Si es dudosa, hacemos TAG. Adultos mayores con una manifestación, hacemos TAG. Entonces, no hay más. La TAG que tenga resultados indeterminados, pero que nosotros tengamos mucha sospecha de que sea apendicitis, pues ya valoraríamos hacer una laparoscopía. Y finalmente el tratamiento. Aquí les puse un cuadro que resume muy bien el tratamiento. Como ya sabemos es quirúrgico y hay que hacer apendicectomía. Aquí la cuestión es saber si es abierta o laparoscópica. Entonces vamos a empezar con los niños. Menores de 5 años está totalmente contraindicada hacer una apendicectomía laparoscópica. Hay que hacer abierta. Mayores de 5 años ya la podemos realizar una apendicectomía laparoscópica. En el adulto joven puede ser abierta o laparoscópica, depende del hospital, de qué tan familiarizado esté el cirujano de una u otra y prácticamente pues no nos dicen una elección. Últimamente ya si hay laparoscópica, hacemos laparoscópica porque reduce las complicaciones, los riesgos de infección, etcétera, pero la guía nos dice que puede ser cualquiera. En embarazadas, otro dato importante, si tiene menos de 28 semanas, hay que hacer una apendicectomía laparoscópica. Si el bebé ya es mayor de 28 semanas, ya es grandecito, hacemos una abierta. Y en los adultos mayores lo mismo pasa. Si no tenemos ninguna comorbilidad, hacemos una cirugía laparoscópica. Si ya tenemos alguna enfermedad, o alguna comorbilidad, entonces hacemos una cirugía abierta. Y así de fácil. Grábense bien este cuadrito. La verdad es que no se ponen tan exquisitos en el examen con qué tipo de cirugía es y qué técnica, nada de eso. Si acaso les llegan a preguntar, tratamiento va a aparecer quirúrgico, farmacológico, vigilancia, cosas así. O sea, tampoco se ponen tan exquisitos, pero pues de igual forma apréndanse esto porque no sabemos la verdad qué pueda venir en ese examen. Y finalmente la profilaxis antibiótica. La profilaxis, pues nada más como su nombre lo dice, para prevenir que se complique, pero no es el tratamiento ideal. De primera elección tenemos la cefoxitina, 2 gramos IV, más cefazolina, 1 o 2 gramos IV, más metronidazol, 500 miligramos intravenosos en dosis única nada más. Como alternativa tenemos cefotaxima o la micacina en dado caso de que nuestros pacientes sean alérgicos a las cefalosporinas. Y bueno, doctores, eso sería todo por el video de hoy. Es un tema, a mi parecer, fácil, que podemos tener bastantes preguntas en el ENAR correctas. Hay que repasar. Yo creo que es algo que vemos diario en nuestra práctica médica, entonces solo es repasar. Entonces espero que les haya servido el video y nos vemos para la próxima.